Y dicho esto, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Antes de pasar a nuestro estudio de hoy, ¿alguien se acuerda de cómo se llamaba, pero la palabra técnica y rara para definir el atributo de Dios que vimos primero? Aceidad de Dios. ¿Y qué significa? Autosuficiente no es tanto, autoexistente. Dios es en sí mismo, Dios existe en sí mismo. Y esa era la aceidad de Dios. Hoy voy a hablar de dos atributos que están muy vinculados a esa aceidad. Dos. Así que terminaremos con una clase de 3 atributos que se centrarán en cosas muy parecidas, pero que es bueno matizarlas un poco por separado. A pesar de que había titulado inicialmente este mensaje La soledad eterna de Dios, preferiría llamarlo La soledad e independencia de Dios. Y de eso hablaremos un poquito hoy. Ya tocamos un poco de eso la semana anterior, pero hoy nos centraremos, veremos algunos pasajes que ya vimos y así remataremos estos 3 atributos para entrar la semana que viene con uno totalmente ya diferente. Así que vamos a empezar leyendo un pasaje de la Escritura que está en Romanos capítulo 1 y el versículo 20. Dice así: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos en el inicio es que Dios se ha dado a conocer y Dios se ha revelado. Y una de las maneras como se ha revelado Dios es en su creación. Y dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. En ese pasaje lo que Pablo está queriendo hacer, y lo hace hasta el capítulo 3, es llegar a la conclusión de que ningún hombre es libre de culpa delante de Dios. Pablo empieza su carta a los romanos dejando claro que por un lado los judíos tenían la ley, igualmente pecaron contra Dios. Los gentiles no tenían la ley y pecaron contra Dios, y hasta los que viven en aquellas tribus perdidas tenían la creación para ver a Dios y no le dieron gloria como Dios, ni le dieron gracias, sino que adoraron la creación en lugar del Creador. Y por eso al final Pablo en Romanos 3:23 concluye: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que Pablo empieza diciendo es que Dios se ha dado a conocer desde el principio, desde la creación. Y cuando nosotros miramos la creación, podemos ver cosas de Dios. Es más, hay personas que no son cristianas, que incluso se denominan deístas, personas que dicen: yo creo en Dios, yo creo en una deidad, pero no creo, por ejemplo, en el cristianismo como religión. Y esas personas, cuando llegan a esas conclusiones, muchas veces hablan del universo y te dicen: bueno, yo creo en el diseño inteligente. Yo creo que debe haber alguien con inteligencia, alguien personal, que ha creado todas las cosas. Todo funciona en un orden y una sincronía perfecta. Así que incluso las personas que no profesan la fe cristiana son capaces de ver algo de Dios, como que su perfección, su inteligencia, su sabiduría. Nosotros podemos ver su grandeza, su poder. ¿Por qué? Porque del hombre pueden salir ciertas cosas que él fabrique, pero el hombre tiene limitaciones y de alguna manera podríamos decir que Dios creó el universo. Eso nos da a entender que no tiene ninguna limitación. Nos habla de su poder, de su majestad. Así que desde el principio Dios se ha dado a conocer. Pero cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, el mayor problema que enfrentamos es el que enfrentamos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es el pecado que más nos arruina? El orgullo. De todos los pecados, tú podrás decir: no, ese no es el mío es la inmoralidad. Pero hermanos, si te paras a pensar, incluso la inmoralidad está bañada de orgullo. Porque el Dios santo bueno que te ha salvado y te ha perdonado te dice que no lo hagas, y tú orgullosamente le dices a Dios: mi voluntad va primero.
El orgullo está ahí, arruinando matrimonios, arruinando amistades, arruinando relaciones, arruinando vidas por completo, creando pleitos, discusiones. Ese es un problema. Y cuando se trata de conocer a Dios puede aparecer el orgullo. Porque hay algo que el ser humano no acepta y son sus limitaciones. A veces yo veo a la gente rica, yo creo que los que más sufren con eso son la gente millonaria. Porque la gente millonaria está acostumbrada a conseguir todo lo que quiere. Quiere una casa, la tiene. Quiere una isla, se la compra. Quiere 4 coches, los tiene. Ya no saben ni qué hacer. Quieren el coche y como pueden tener otros, yo quiero ese, pero báñalo en oro. O yo quiero esa mansión, no, yo quiero un jet, yo quiero el jet más grande, el yate más grande. Lo pueden tener todo. Y ahí empiezan a ¿qué? Vamos a intentar averiguar cómo congelarnos, cómo buscar criogenizar nuestras células de manera que no envejezcamos y al final no muramos y conseguir evitar la muerte. Porque hay algo que está en su corazón y es el orgullo de no aceptar sus límites. El ser humano es orgulloso. Y en esta vida de una manera u otra lo enfrentamos. Y los ricos de esa forma, los ricos buscan terapias para no envejecer por fuera porque no aceptan la realidad del avance del tiempo. Los ricos buscan mecanismos para ver si consiguen evitar la muerte porque no aceptan que algo se les escape de las manos. Pero nosotros debemos reconocer que somos seres limitados en todo. En todo absolutamente. Y también en conocer a Dios. Cuando yo veo gente alardeando del conocimiento hasta el punto de pelear, hasta el punto de ser tozudo, hasta el punto de ser tan necio que cuando va a hablar con alguien ni siquiera se abre a escuchar, simplemente va con su verdad arrasando a todo el mundo y no escucha a nadie. Yo solo veo orgullo teológico. Pero orgullo al fin y al cabo, porque no somos capaces de reconocer que estamos limitados. Me gustó una respuesta que dijo un pastor conocido, John MacArthur. Una vez le preguntaron, ¿tú crees que tu teología es perfecta? Y él dijo, yo sé que no. Lo que pasa es que no sé dónde. Eso es algo honesto. Es decir, los predicadores enseñamos con convicción, si no, no enseñaríamos. Si yo tuviese dudas de lo que voy a enseñar, no lo enseño, me espero, lo estudio más a fondo. Pero yo soy consciente de que en algo puedo patinar. Que yo estoy convencido de que es la verdad por cómo lo he interpretado, pero yo sé que puedo patinar, pero no sé en qué. Pero debemos aceptar esas limitaciones. En Job, capítulo 26 y el versículo 14 dice, he aquí, estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién lo puede comprender? Cuando hablamos de Dios, esa pregunta es real en muchas maneras. ¿Quién lo puede comprender? Podemos comprender muchas cosas de Dios, pero nunca comprenderemos a Dios en su totalidad. Podemos comprender lo que Dios ha revelado de sí mismo, pero existen misterios que se escapan de nuestros dominios. En una ocasión, Job, ya un poco cansado y fatigado de todas las pruebas que vivía, se armó de valor y dijo, no, ojalá alguien me dé unos minutos para hablar con Dios, que tengo que decirle 4 cosas. Y Dios dijo, me encantaría tener esa reunión, que venga. Y le dijo, Job, solo una cosa, déjame hablar a mí primero, ¿vale? Y él, vale, pero abróchate el cinturón. Y le empezó a hacer una serie de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando se creó esto? ¿Conoces tú cómo funciona esto? ¿Le das tú de comer a los leones? ¿Tú haces...? Y al final Job solo hizo una cosa. Dice, mejor pongo mi mano en la boca. Porque bendito el día en que se me ocurrió ir a debatir con el creador del universo. Y muchas veces eso lo tenemos que hacer nosotros en la vida. A veces hay situaciones que no nos gustan, que se escapan de nuestro control y queremos protestar a Dios. Pero ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Pon la mano en tu boca. Que tú no las entiendas no te da derecho a cuestionar al que lo hace todo perfecto. Porque que tú no las entiendas y protestes significa que en el fondo hay un orgullo en tu corazón que dice, si yo lo hiciera, lo haría diferente. Uy, eso es peligroso, sabiendo que Dios lo hace todo perfecto y tú creer que lo harías mejor.
el orgullo en cuanto a nuestra relación con Dios a veces nos impide simplemente aceptar lo que Dios ha dado a conocer y reconocer humildemente que no sabremos todo de Él. Pero gracias a Dios, Él ha dado a conocer mucho. Y ha dado a conocer una cosa muy interesante, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero ¿qué había antes de eso? ¿Qué había antes del principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ¿qué había antes de eso? Dios. Así que párate a pensar en el primer atributo que hoy vamos a mencionar. Hubo un momento en la historia en que Dios estaba solo. No había árboles, no había luz, no había sol y luna, no había Adán, no había Eva, no habían ríos, ni bestias, ni reptiles, ni aves. Es más, no habían ángeles, no habían querubines, no habían serafines, no habían arcángeles, no habían principados, no habían potestades, había Dios. Porque de Él sale todo. Él es la fuente de todas las cosas. Imagínate que a mí me pones en una isla desierta y yo construyo una casita y yo construyo un barquito y yo construyo unas cosas y hago fuego y planto cosas y empiezan a surgir cosas, pero al principio estaba yo solo. No, estaba yo solo y lo que necesité para crear las cosas. Ahí mi limitación. Si yo estuviese solo, no hay casita. Si yo estuviese solo, no hay barquito. Yo tengo unos paletas trabajando en casa que como no llegue mortero y tochos, la obra no avanza. Ellos no son Dios. Ellos necesitan otras cosas porque son limitados para fabricar y crear o inventar o fabricar o hacer otras cosas. Pero hubo un momento en la creación en que no había absolutamente nada. Cuando la Biblia habla de la creación, hay una palabra que utilizan algunos libros, teólogos, para hablar de la creación, y es que Dios creó todo ex nihilo. La palabra ex nihilo significa que creó todo de la nada. Y la nada es eso, hermano, es absolutamente nada. Ni una palmera, ni una estrella perdida en el firmamento, absolutamente nada, pero Dios sí. Entonces hay un momento en la eternidad pasada en la que Dios estaba completamente solo. Por eso hay un atributo que se llama la soledad de Dios. Y qué palabra que nos gusta tan poco a nosotros. Porque a veces pensamos erróneamente que ha existido siempre un reino espiritual. Y muchas personas creen que Dios empezó creando la tierra y creando las aguas y creando la vegetación y creando las estrellas. Pero no fue lo único que creó Dios. Dios no solamente creó lo que vemos en esta tierra. Colosenses capítulo 1 y el versículo 16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dos datos importantes. En Él fueron creadas todas las cosas. Y ahora hace un matiz el apóstol Pablo, tanto en los cielos como en la tierra. Tanto visibles como invisibles. Y mira qué curioso, cosas invisibles creadas. ¿Cómo puede ser? Porque, repito, nuestra limitación, nosotros no podemos fabricar algo invisible. Pero hermanos, hay una cosa cierta. No solo hay una creación visible, hay una creación invisible. ¿Y qué creen ustedes que es esa creación invisible? Porque los árboles los vemos, las estrellas las vemos, los ríos los vemos, los animales los vemos, el mundo creado a nuestro alrededor lo vemos, a la gente la vemos. ¿Qué creen ustedes que es la creación invisible?
el mundo espiritual. Nosotros vemos aquí que luego menciona ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Entonces nosotros debemos entender, Dios creó todo, de Él salen todas las cosas, tanto las que vemos como las que no somos capaces de ver. Dios creó el mundo físico y material que conocemos y Dios creó el reino espiritual que no vemos, pero entendemos que es real por las Escrituras. Todo fue creado por Él. En Job, en el capítulo 38, el versículo 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿No ves cómo no le salió bien el debate con Dios? O el versículo 7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Mira, Dios le ha dicho a Job, atento a esto, Dios le ha dicho a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos en la tierra? Pero luego usa esta expresión, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Cuando Dios echó los cimientos en la tierra, no estábamos nosotros aquí. ¿Quiénes son esos hijos de Dios que cantaban de gozo cuando Dios creaba todas las cosas? En esa expresión se refiere a los ángeles. Por eso, cuando nosotros leímos esa expresión en Génesis, los hijos de Dios y las hijas de los hombres se juntaron y dio a luz, parece que gigantes, muchas personas tomando esa expresión aquí en Job y uno también en los Salmos, aluden a que esos hijos de Dios eran ángeles caídos, que se relacionaron con mujeres y tuvieron sexo, ángeles con mujeres, demonios con mujeres, mejor dicho. Pero en este pasaje, en su contexto, mira lo que dice el Señor. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Dios no solo echó los cimientos de la tierra, Dios también creó a los ángeles. Dios creó lo visible y creó lo invisible. Ahora, antes de todo, ¿qué había? Solo Dios. Estaba completamente solo. Porque Dios es la fuente de todas las cosas. Qué absurdo cuando veo hombres que alardean ser gente de ciencia, que teóricamente son personas que funcionan por la lógica y la razón, y consideran que todo lo que no son capaces de sumar en el universo fue dado desde la propia nada, cuando las propias leyes que ellos sostienen, una de ellas es que la nada no puede producir algo. Mira qué interesante. Ellos tienen leyes, ya no son teorías, leyes, es decir, cosas que han sido probadas por el método científico, como la gravedad. Ellos tienen leyes y una de ellas sostiene que la nada no puede producir algo, que de la nada no puede haber vida. Pero cuando se trata del universo, ellos van a decir que el universo se autocrea, que de la nada el universo aparece, que de la nada el universo se da. Cuando uno no quiere inclinar su corazón ante la realidad del Creador, es capaz de contradecir sus propias leyes para no reconocer la realidad. El cielo cuenta la gloria de Dios. Por eso, un hombre de Dios científico dijo, un poco de ciencia te puede mantener ateo, pero mucha ciencia te volverá creyente. Porque cuanto más investigas el cosmos, no, amado hermano, si yo simplemente cuando cojo un vuelo y ya voy por la ventana mirando, ya me quedo asombrado y empiezo a pensar, ¿cómo será allí? ¿Cómo será la eternidad? Imagínate las estrellas, el firmamento, y el hombre seguir buscando la manera de negar la realidad, y es que Dios es la fuente.
de todas las cosas. En 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6 dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Una pausa. Cuando Pablo está diciendo esto, Pablo está diciendo, aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, Pablo no está diciendo que existen dioses. Pablo ha empezado diciendo que hay gente que llama a seres dioses, que los hombres han creado sus dioses, que hay muchos llamados dioses y muchos llamados señores. En la Biblia más de una vez vas a encontrar la palabra dioses. Incluso salmos que dicen, en medio de los dioses te cantaré alabanzas. Y tú dices, entonces hay otros dioses. No, pero esas culturas eran politeístas. Eran politeístas. Por ejemplo, cuando tú piensas en la religión musulmana, tú piensas en el Islam como una religión monoteísta. Pero las personas originalmente de la zona de la Meca no eran monoteístas, eran politeístas. Luego sí, Mahoma llega, arranca esos dioses falsos de ellos, dice que solo hay un único Dios verdadero, pero lo que normalmente ellos peregrinan para visitar en la Meca, eso en sus orígenes estaba lleno de figuras de dioses falsos y de ídolos en su interior. Las culturas antiguas usualmente han sido culturas politeístas, excepto un único pueblo que desde que se le reveló el Creador, le dijo una cosa, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Fuera de eso, ¿cuál ha sido la batalla del pueblo de Israel a lo largo de la historia? Mira el libro de Oseas. ¿Quiénes eran los amantes de la ramera? De esa mujer de Oseas que a pesar de haber sido comprada y redimida, ella quería volver con sus amantes. ¿Quiénes eran esos amantes? Eran los falsos dioses. Porque constantemente el pueblo se mezclaba con otras naciones. Mira, desde siempre la gente ha pensado que cuando Dios dice no te conviertas en yugo, no te unas en yugo desigual, pues la gente desde siempre ha pensado, yo lo controlo, a mí no me va a afectar a mi fe. Y ahí ves el Antiguo Testamento plagado de disciplina del Señor, de gente que pensaba, no, yo me puedo juntar con ellos, pero no me convertiré a sus dioses. Y siempre una tras otra, porque Dios ha advertido, ellos no vendrán a tus dioses, tú irás a sus dioses. Y era exactamente lo que pasaba. Israel caminaba alrededor, en medio de culturas politeístas, y por eso habla la Biblia de dioses. Porque en las culturas de entonces la gente consideraba que había dioses. Y cuando la Biblia habla de esa manera, lo único que quiere referirse es a la ineficacia, a cómo esos falsos dioses no sirven y no tienen ningún tipo de comparación al lado del único Dios verdadero. Dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Cuando la Biblia habla de Dios como creador, hace un énfasis también añadido al hecho de que hemos sido creados no solo por Él, sino que hemos sido creados para Él. Hermano, Dios no te dio vida para ti. Dios te dio vida para Él. Por eso tu vida ha sido un completo caos cuando la has vivido para ti. Cuando el ser humano procura vivir su vida para sí como si fuera Él mismo y autoexistiera, es caótico. Es caótico. Es como si mi lavadora se empeñase en ser un microondas. No le va a ir bien hasta que no haga el propósito por el cual fue creada. Limítate a lavar. Si yo le meto un pollo en la lavadora y le doy al programa de agua caliente, ese pollo va a salir fatal. La lavadora puede intentar ser un microondas, pero no va a salir bien. Aunque hoy vivimos tiempos donde
Las farolas quieren ser cosas y cada cosa quiere ser otra cosa, pero no, la realidad es que solo tenemos un motivo por el cual fuimos creados y fuimos creados para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Tu tiempo es para Dios. Tus fuerzas son para Dios. Tu vitalidad es para Dios. ¿Sabes por qué Dios te levantó un día más? Para Él. Yo no sé qué has hecho hoy con tu día, pero si no ha sido para Él, tu día no sirvió de nada. Cuando mañana te despiertes, si Dios da la gracia sobre tu vida de despertarte una mañana más, recuerda que te despertó para Él. Eso no significa que no vayas al trabajo, eso no significa que no pases tiempo con tu familia, eso no significa que no compartas un rato agradable con tus hijos. Significa que ya sea que comas, o que bebas, o que hagas cualquier otra cosa, lo debes hacer para su gloria. Dios, cuando dice que vivamos para Él, no significa que nos quiere meter en una burbuja y tenernos orando constantemente. No, Él solamente quiere lucirse a través de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. ¿Eres paleta? Pues en vez de ser un hombre que en los descansos se ve una cerveza, maleducado, grosero, vago, lo que sea, sucio, que trata mal la propiedad del cliente, sé el paleta más excelente, que la gente diga, ¿qué le pasa? Este es raro. Trabajador, serio, diligente, no llega poniendo la radio y el chumba chumba mientras trabaja aquí agitando todo el barrio, no. Respeta al que le paga y le dices, mira, yo trabajo para la gloria de Dios. Y me enseñó a honrar a mis jefes, a honrar a los que me contratan, a honrar a mis clientes, a hacerlo mejor. Dice que todo lo que venga a mi mano lo haga conforme a todas mis fuerzas, aunque sea poner una tubería y soldarla, la voy a hacer de manera excelente. Dios no quiere menos de mí. ¡Wow! Yo creo que incluso te van a llamar más. Si los creyentes vivieran como Dios dice que deben vivir en sus trabajos, a los creyentes no les faltaría trabajo, porque serían excelentes. Porque un creyente vago que llega tarde, inconstante, que cambia más de trabajo que camisa, no da la gloria a Dios como trabajador. Irresponsable, poco serio, no se puede confiar en él, te deja tirado cuando le sale una mejor oferta. De cristiano poco. Nosotros transmitimos unos valores y los tenemos que transmitir en todas las áreas de nuestra vida, porque todo lo que hacemos, la manera como criamos a los hijos, tratamos a nuestra esposa, tratamos al vendedor del supermercado, a la cajera del supermercado, lo hacemos para Él, porque fuimos creados por Él y para Él. Así que, amados hermanos, Dios es la fuente de todas las cosas. El universo tiene un principio, el universo tiene un comienzo, pero la pregunta que ya dejé caer la semana pasada es la siguiente: ¿cuántos años tiene Dios? Porque podemos poner años a nosotros, podemos ponerle años a nuestras abuelas, podemos ponerle años a la iglesia, podemos ponerle años a los países, casi a los estados formados, pero cuando miramos a Dios, la pregunta es: ¿cuántos años tiene Dios? En Job capítulo 36 y el versículo 26 dice: aquí Dios es exaltado y no le conocemos. El número de sus años es inescrutable. Mira qué expresión. Dios es exaltado y no le conocemos. Pero luego la Biblia dice que la mayor gloria nuestra es conocer a Dios. No se gloría el sabio en su sabiduría, el rico en sus riquezas, sino que el que se gloría en que me conoce. Pero aquí dice que no le conocemos. ¿A qué se refiere? No tenemos un conocimiento pleno de Dios. No llegamos a alcanzar todas las cosas. El número de sus años es inescrutable. En Isaías 40, versículo 28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Y no nos gusta esa palabra, porque queremos saberlo todo. Así que de alguna forma, hermanos, incluimos un nuevo atributo de Dios. Dios es eterno.
hemos hablado de la seidad de Dios. Dios es autoexistente. Hemos visto que Dios no tiene fecha de aniversario porque nadie conoce sus años, el número de sus años es inescrutable. Dios es eterno. Y Dios en esa eternidad pasada estaba solo. En Proverbios capítulo 8, versículo 22 y 23 dice: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida desde el principio, desde los orígenes de la tierra. ¡Wow! Aquí hay algo que ha estado con Dios desde el principio. Entonces Dios no ha estado solo, porque dice que antes de sus obras pasadas, antes de la creación, ya Dios había poseído. Además dice que fue poseída al principio de su camino, como si fuera desde el inicio de Dios. Que recordemos que no tiene inicio, pero es una expresión en un libro sapiencial como es Proverbios. Dice: desde el principio, desde la eternidad fui establecida. Aquí está hablando alguien que es eterno, como Dios es eterno. ¿Quién es? Es la sabiduría. Pero no es la sabiduría como una persona, aunque aquí Proverbios la presenta como una persona. Pero la sabiduría es un atributo de Dios. Y si Dios es eterno, todos sus atributos son eternos. Dios no empezó a ser sabio un día. Dios es eterno, por lo tanto, todo lo de Dios es igualmente eterno. De la misma manera podríamos haber hablado del amor. Desde el principio estuvo con Dios. Dios ha sido siempre amor. Dios ha sido siempre justo. Dios ha sido siempre santo. Dios ha sido siempre sabio. Pero no hay nada previo a Dios. Romanos capítulo 11, versículo 34 al 36 dice: pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se lo tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a recapitular las cosas que hemos ya visto de Dios en solamente 2 clases. De verdad, hay mucho que hablar de él. Y es que es normal, es inmenso, no lo vamos a llegar a conocer, pero vamos a tener muchas semanas para hablar mucho de él. Así que ya hemos visto su autoexistencia, la seidad de Dios, y yo te animo a, si vas a venir los martes a estos estudios, haz una página de tu cuaderno o donde tú quieras, aparte de tus notas, donde vayas poniendo solo sus atributos, y vas a ver cuántos salen al final. Y cuando te pregunten, ¿cómo es Dios? Sacas esa hoja y le dices, a ver, Dios autoexiste, Dios es eterno, Dios estuvo solo, Dios... Y cuando vean la hoja ya no van a querer preguntarte, decir, no, ya déjalo por ahí. Pero cuando vayas a hablar de tu Dios, que lo conozcas. Que no le vayas a decir a la gente, espera que le mando un WhatsApp al pastor. Pastor, tengo una vecina que me ha preguntado esto, ¿y qué le digo? Le digo, dile esto. Pastor, tengo una vecina que me ha preguntado ahora esto, ¿qué le digo? Dile esto. Pastor, dame el WhatsApp de la vecina y ya hablo con ella. Pero eso es ridículo, porque la Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa de la razón de nuestra creencia. Es ridículo cuando evangélicos se topan con un adventista y se tienen que cruzar, o se topan con un testigo de Jehová y se tienen que cruzar, o se topan con mormones y se tienen que cruzar. Todas las otras religiones enfrentan el mundo de cara. Los evangélicos van rehuyendo los debates porque hay una realidad. Tienen miedo de no tener respuestas. Porque si tú conoces a Dios y vienen 2 mormones por la calle con la chapita de Elder Duke y Elder Watson y tú estás ahí y te dicen, vamos a hablar, ¿qué quieres hablar? Y cuando te paren los testigos de Jehová y te digan, ¿conoce usted a Jesús? Y le vas a decir, ¿qué quieres que te cuente de él? Te voy a contar lo primero, Él es Dios. Empecemos por ahí.
Ah, no, pero la Biblia, no vamos a verlo. Aquí, no mi religión, no la iglesia evangélica, no mi pastor. La Biblia dice que Él es Dios, solo Dios es creador y aquí dice que Él creó todas las cosas, solo Dios hace las cosas, dice que en Él fueron todas las cosas, solo Dios es eterno, dice que Él es antes que Abraham y puedo seguir diciéndote una cosa, así que empecemos por ahí y ya no hay que seguir por más. Pero tienes que conocer eso. No buscando el debate, pero no rehuyendo los debates como un cobarde. Por eso muchos pasan de ser católicos a ser evangélicos y luego se hacen adventistas y luego son judaizantes y luego se vuelven a las raíces hebreas y luego se vuelven aquí, para allá, aquí, para allá, aquí, para allá. La Biblia dice que ese tipo de gente usa una expresión curiosa, son como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Y eso solo tiene un significado, inmadurez espiritual. Y así anda mucha gente en su vida cristiana. Llega un mundano y la seduce un poquito y va ahí. Y llega una herejía extraña y va ahí. Y le pasa a cualquiera un vídeo y se pone a verlo y acaba liado. Y de golpe es un cristiano casado con un mundano que cree en los extraterrestres. Y dices, ¿cómo has montado esta película? No todo empezó por un vídeo de YouTube. Pero le pasa a mucha gente que no conocemos a Dios. Por eso hazte la lista para saber quién es tu Dios. Y cuando alguien venga a decirte otra cosa, tú sepas en qué crees. Yo tengo que responder como la Biblia afirma en un momento, yo sé en qué Dios he creído. Yo sé en lo que creo. Y la vida cambia mucho cuando tienes convicciones. Cuando tienes convicciones. Así que sabemos sobre la seidad de Dios, Dios es autoexistente, sabemos sobre la eternidad de Dios, Dios es eterno. Sabemos sobre la soledad de Dios. Hubo un tiempo en la eternidad pasada donde no habían ángeles, no había nada creado, ni tierra, ni estrellas, pero Dios estaba completamente solo. Ahora, ¿tenía Dios un vacío existencial para tener que crearnos? ¿Tenía Dios una necesidad? En esa eternidad pasada y en esa soledad, Dios se sintió realmente solo y dijo, ay, estoy solo. No puedo estar así. Me siento, me aburro, no tengo con quién hablar, no tengo con quién compartir los chismes de la nada. Estoy aquí sin saber qué hacer. No hay wifi aquí en la nada. No hay Netflix en la nada. Tú dejas a tu hijo en la nada un rato. Ya se aburre en un restaurante y le tienes que dar la tablet. Imagínate dejarlo en la nada. 10 minutos. Pero Dios no es tu hijo, ni Dios eres tú. Ni Dios eres tú. A ti te pasará como a mí. Yo me voy de vacaciones. A mí me puedes mandar una semana a un resort. Yo al día siguiente en el resort ya no sé qué hacer. El primer día yo ya fui a la sauna, yo ya fui al buffet libre, yo ya me dormí en la cama, me di 4 baños en la habitación y al siguiente digo, ¿ahora qué? Lo mismo. Vámonos ya, ¿no? ¿Qué tiempo más perdido? Yo me aburro. Yo necesito hacer cosas. Dios no tiene un vacío existencial. Dios no se aburre. Dios no se siente solo. Dios no tiene la necesidad de nada. Hermano, Dios no tiene la necesidad de crearte y por lo tanto Dios no tiene la necesidad de que lo adores. En Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O en Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Sabes por qué hace Dios las cosas? Porque quiere. Antes de decir que por amor, recuerda que las hace porque quiere. Porque aunque Dios no lo hubiera hecho, sigue siendo amor. Porque hay gente que cree que Dios se volvió amor cuando nos hizo, o que Dios se volvió amor cuando entregó a su Hijo. Aunque Dios no hubiera creado nada, sigue siendo amor.
Dios obra todas las cosas conforme el propósito de su voluntad. Dios quiere hacer algo y lo hace. No lo hace porque le obligan, no lo hace porque siente la necesidad, no lo hace porque tiene un vacío. Y eso, ¿sabes qué te dice también? Apúntalo. Dios es pleno en sí mismo. ¿Sabes qué significa? Que Dios no es como tu madre, no lo puedes manipular. Dios no es como aquella mujer o aquel hombre que tocando un poco sus emociones lo vuelves a tener a tus pies. Dios no es como tu hijo que haciéndole un poquito de chantaje emocional vuelve a caer. No, hermano, Dios no puede ser manipulable. Hermanos, tú no puedes llegar al corazón de Dios con ningún discurso y hacer que Dios haga algo porque tú moviste sus emociones. Porque entonces ese Dios es muy peligroso. Porque si yo tengo un Dios que actúa movido a sus emociones, cuando se enfade conmigo mañana me puede matar. Porque si Dios mañana se llena de ira conmigo y actúa en consecuencia porque se le va el corazón de enfado y de rabia, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Perdona, me enfadé y no controlé lo que decía. Si Dios fuese así, mañana nos cae un rayo, hermano. Porque le vamos a fallar. O si viera nuestra vida a veces estaría deprimido en el cielo. No, mira cómo va, cómo sigue, no levanta cabeza. Las emociones de Dios no funcionan como las nuestras. Nuestras emociones son muy cambiantes, son muy condicionadas por el exterior. Yo puedo hoy llegar aquí en paz y tú destrozarme la tarde, pero a Dios no. A Dios no. Yo puedo llegar aquí y tú darme una mala noticia, me dejas la tarde torcida y luego llego a casa, mi mujer me da un abrazo y me la arregla otra vez. A Dios no, hermanos. El corazón de Dios no va funcionando dependiendo cómo va el mundo. Nosotros estamos preocupados por la guerra de allí, por el conflicto de allí, por las leyes de aquí, y Dios está completamente sereno, tranquilo, porque Él gobierna todo. Hermano, Dios no tiene vacíos, Dios no tiene un corazón manipulable. Por eso no me gusta cuando usamos expresiones como tu fe mueve la mano de Dios. Es decir, es como si Dios no fuera a mover su mano, pero yo creo tanto que al final Dios hace, wow, deja de creer que tengo que bendecirte. ¿Cómo puede ser eso? Dios si quiere me da y si no quiere no me da. Pero que yo me enfoque más no va a provocar que me dé. Pero esas expresiones vienen de no conocer quién es Dios. Dios te da por un motivo. Porque el mismo motivo por el cual hace todas las cosas. Por amor. No, también te ama, pero Dios lo hace porque quiere, porque a veces te ama y no te da. A veces te ama y no cura. Y a veces te ama igual y cura. Así que su amor no es lo que hace que cure, porque si no significaría que cuando no te cura no te amó. Dios te ama y a veces dice sí, y Dios te ama y a veces dice no. Lo único que cambia el sí y el no es su amor. Ni tu fe, es su voluntad. Porque Dios obra conforme al beneplácito de su voluntad. Dios no tiene necesidades. Dios no tiene necesidades. Por eso, Dios, solamente Dios, puede ser totalmente independiente. Dios es totalmente independiente. Dios no necesita a nadie, ni a nada de lo que ha creado. No necesita al mundo, ni a los hombres, ni a los ángeles. Dios es totalmente independiente. El Salmo 50:12 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Mira qué expresión. Si yo tuviera hambre, a vosotros os voy a pedir comida si coméis por mí. Vosotros dependéis de todo. Si yo en un instante deseo que tu corazón no deje de latir, los médicos van a hacer estudios y van a decir, era joven, estaba sano,
¿Cómo pudo darle esa parálisis? No sé, quizá hizo un esfuerzo, quizá esto, no, o quizá Dios dijo, hasta aquí llegó, lo apago, ya está, ya está. ¿Te has dado cuenta de cada paso que das en la vida es gracia de Dios, más gracia de Dios, más gracia de Dios? Que hay gente que hoy no va a llegar a casa, que hay gente que hoy no se despertó, que estamos muy acostumbrados a despertarnos como si dependiera de nosotros. Pero eso no te tiene que llevar a tener miedo a ver cuándo Dios acaba conmigo, sino a dormir tranquilo. ¿Por qué dicen en paz me acostaré? Así mismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado, porque cuando sé que todo depende de ti, puedo dormir, porque lo que me quita el sueño es olvidarme que tú controlas todo y pensar que algo depende de mí. ¿Qué haré con el niño? ¿Qué haré con esto? ¿Y qué pasará? El niño está con esas amistades, ¿cómo lo cambio? Se me ha puesto rebelde. Duérmete, no vas a cambiarlo tú. Tú no puedes cambiar a tu hijo, mañana tiene que ir al cole y va a estar en el recreo con esos niños. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Sacarlo del cole? Hay otros igual en el otro. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenerlo en casa? No tienes tiempo para darle educación en casa. Hay que llevarlo a un cole. ¿A cuál lo llevo? No hay gente buena en ninguno. Y por favor, no pienses que el problema es el cole y los amigos, porque si tu hijo va con gente mala es porque tu hijo es tan malo como ellos. Porque los padres tienen una rara costumbre de pensar que sus hijos son víctimas de gente mala que los vuelven malos. Todos pensáis lo mismo. ¿Quién fue el malo en el principio? Porque todos los padres dicen, ay, mi hijo no era así. Fueron las amistades, pero todos piensan igual. ¿Cuál fue el origen de la maldad de todos esos chiquillos? Será bueno que un día los padres digan, ellos eran así, punto. Se juntaron porque les gustaban las mismas cosas. No victimices a tu hijo. Sé realista con tu hijo. Sé realista. Hermano, no podemos nosotros, el mañana no depende de nosotros y por eso dormimos confiados. Precisamente porque depende de Dios. Precisamente porque en Él podemos confiar. Si yo miro cómo están las noticias, las leyes, el país, lo que está haciendo Pedro Sánchez, a mí me pone muy nervioso ese señor. Yo lo honro, de verdad que lo honro, con nervios, pero lo honro. Nadie dijo que tuviera que honrar a mi presidente gozoso. Yo lo honro sufriendo, pero lo honro. Pero si yo pensara que mi futuro y el de mi hogar depende de ese señor, o del que venga después. Pero yo vivo muy tranquilo. A mí la gente me dice, pastor, ¿no tiene miedo de lo que se viene? No. No, pero va a haber persecución en la iglesia. No sería la primera vez. No me quedo de brazos cruzados. Me preparo, fortalezco mi fe, pero porque sea algo. Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí. Lo que me da seguridad es que Dios estará conmigo ahora y en la crisis, ahora y en la persecución. Y si me llega a llevar esa persecución hasta la guillotina, Él me sostendrá. Y yo le diré a la iglesia lo mismo que Pablo decía, orad para que Dios me dé fuerza para no negarlo, para hablar como debo hablar, para no ocultar el evangelio e incluso en medio del tribunal decir, no niego mi fe. Y Dios me sostendrá, no tendré miedo, no será agradable, no estaré sonriendo ni estaré contento. Será duro, difícil y quizás estaré llorando, pero estaré seguro, porque no pasará si Dios no quería que pasara. Y si me está pasando a mí es que quería que me pasase a mí. Ya está. Hermanos, Dios es independiente. Dios no está sujeto a nadie. Isaías 14:27 dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Si el Señor quiere extender su mano y bendecir, nadie puede impedirlo. Pero si el Señor quiere extender su mano y quitar, nadie puede impedirlo. Si el Señor quiere curar, nadie puede impedirlo. Pero si el Señor quiere dejar que esa persona perezca, nadie puede arreglarlo. Dios no está sujeto a nada ni nadie. No hay ningún ejército, hermano, ni aunque se sumasen todos los ejércitos del planeta, podrían impedir que Dios cumpla sus propósitos. Aunque se juntaran todos los ejércitos del planeta, nadie va a impedir que Dios haga su voluntad. Dios no está sujeto a nosotros.
¿Sabes por qué creo que Jesús volverá? Porque depende de Dios, no de los hombres. ¿Sabes por qué siempre he creído que las profecías se cumplen? Porque dependen de Dios, no de los hombres. Por eso no me gusta cuando escucho a esos falsos profetas decir a la gente, ¿te faltó fe? Yo te declaré la profecía, pero ¿te faltó fe? No. Si Dios dice que pasa, pasa. Porque en la Biblia, cada vez que Dios le dice al pueblo, va a pasar esto, pasa. Y además Dios es preciso. Te voy a llevar a tal sitio, voy a tenerte 40 años, te voy a traer... Y ni uno más pasaba, que ya los sacaba de vuelta. No estaba sujeto a las actitudes de la gente. Estaba sujeto a la voluntad de Dios. Hermano, Dios es independiente. No pregunta para obrar. No pide consejo. No hace reuniones y asambleas para ver quién le da una opinión mejor. Dios obra y nadie lo puede impedir. Y no está sujeto a necesitar ayuda ni permiso de nadie. Nosotros necesitamos a Dios, pero Dios no nos necesita. Ya lo vimos la semana pasada. Job 41:11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Solo Dios es independiente. Pero cuando el hombre no está bien, cuando el hombre incluso quiere ser Dios, cree que puede ser independiente. ¿Sabes cuándo la vida va mal? Cuando hombres creen que son tan independientes y suficientes como Dios. Nadie de nosotros puede ser independiente, solo Dios. Cuando yo miro la iglesia, la gente tiene una mala tendencia a mirar al hombre y decir, ver un pastor y creer que todo lo que sucede y el avance de una obra depende de la sabiduría de un hombre, de la predicación de un hombre, de la fe de un hombre. Hermano, yo dependo de la iglesia. Dependo de Dios primeramente, pero dependo de la iglesia. Yo nunca voy a caer tan bajo de decir, si todos os queréis ir, os vais, porque yo puedo solo. No, hermano. No. Yo soy totalmente dependiente de Dios y de la gente. Yo necesito compañeros, yo necesito hermanos, yo necesito ayuda. Y el día que yo llegue a pensar que no la necesito, mejor me bajo de aquí y me siento a recapacitar. Porque se me habrá subido mucho el humo a la cabeza. Necesito a mi esposa. Pregúntale al pastor, espera que lo consulto con Clicia. ¿Le tiene que consultar? Por supuesto. Nuestra casa se mantiene como se mantiene porque le consulto muchas cosas. Muchos de los consejos que al final se han vuelto decisiones de la iglesia los he consultado con ella. Ella no toma las decisiones, pero yo no soy suficiente, necesito consejo. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. ¿Y cómo la edifica? Muchas veces con consejos. Amor, no hagas esto. Amor, haz esto. He necesitado la ayuda de mis padres toda mi infancia. Yo no me pagué nada, no me pagué los estudios, no me pagué la universidad en el principio, no me pagué el carnet de conducir, no me pagaba la ropa. Yo no recuerdo con 12 años ir al centro comercial y pagarme mi ropa y mi comida. Ha habido gente que me ha sustentado. Y cuando empecé el ministerio, apareció gente que en vez de dejar a ese joven perdido, dijo, mira, ¿por qué no lees este libro? Te invito a una conferencia. Mira, va a haber un curso. ¿Quieres sobre consejería? Mira este ministerio de edificar iglesias sanas. Creo que te puede ir bien. Gente que te orientaba. Y vamos a llegar ahora porque la iglesia crece a pensar, esto lo cociné yo solo. No, hermano. A lo largo de toda mi vida, Dios ha usado muchísima gente para decirme, dependes de mí y de muchos otros también dependes durante tus días. Y a ti te pasa igual. El ser humano no es independiente. Y cuando a veces decimos,
prefiero estar solo, yo puedo. Es que hay un problema grave en el corazón y un complejo de Dios. En Génesis 2:18 la palabra es clara. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios es independiente y Dios puede ser independiente. Nosotros no podemos. Necesitamos una ayuda idónea. Incluso cuando se trata de hacer la obra de Dios, Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Marcos capítulo 6, versículo 7. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y cuando se trata de la iglesia, como dije, la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. Romanos 12, versículo 4 y 5, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. ¿Cómo vas a poder vivir tu fe solo? Si Dios te dice que ni casado puedes estar solo, es decir, no puedes estar solo, que para servir a Dios los enviaba de 2 en 2, que la iglesia es un conjunto de miembros unidos entre sí, que además se necesitan. Hermano, tú no puedes vivir tu fe solo. Tú no puedes vivir tu matrimonio solo. Tú no puedes vivir tu vida solo. Y hoy el mundo nos está volviendo cada vez más solitarios. ¿Te has dado cuenta de una cosa? Y lo sabemos todos, pero no lo queremos ver, que nos están volviendo cada vez más independientes, pero más incapaces de ser independientes. Hermanos, solo Dios es independiente. Y solo Dios sabe estar solo. Y solo Dios puede estar solo y estar completamente pleno. Si una persona me dice, pastor, a mí me encanta la soledad, cuidado, algo no está bien. Algo no está bien. Cuando a mí hay gente que me dice cosas como, yo no necesito a la gente, a mí la gente no me hace falta, hermano, eso no es una virtud. Algo no está bien. Porque tú sabes que si tu hijo solo se queda en una pantalla y no tiene amigos con los que salir, tu hijo no está bien. Es más, muchos padres insistirán en, oye, sal, queda con alguien, ¿no tienes amigos? Porque saben que no es normal que un niño esté solo y que quiera estar solo. Solo Dios puede estar solo y estar completo. Nosotros somos dependientes. Somos dependientes. Y principalmente somos dependientes del Dios independiente. Salmo 73, versículo 26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mi carne y mi corazón, por mi limitación, pueden desfallecer. Mi carne y mi corazón, por mi pequeñez, pueden desfallecer. Mi carne y mi corazón, por mi debilidad, pueden desfallecer. Pero ¿a dónde voy yo a buscar fuerzas? A Dios, porque Él no desfallece. Él no es débil y Él no es limitado. Ahora, ¿quieres adorar a ese Dios? ¿Quieres honrar a ese Dios? ¿Quieres vivir para su gloria? ¿Quieres dar buen fruto para agradarlo a Él? También eres dependiente. Que no podrás darle la gloria y buen fruto sin Jesucristo. En Juan 15:5 Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros solamente sois sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y mira qué interesante. ¿Recuerdan cuando cuando Pablo dice que no usemos la libertad como pretexto para la carne en Gálatas? Pablo dice, ¿cómo podemos vencer la carne? ¿Cómo podemos hacer que no nos conformemos a los deseos de la carne? Andad por el Espíritu
y no vais a complacer los deseos de la carne. Para no complacer los deseos de la carne somos dependientes de la vida en el Espíritu. Para dar fruto para el Señor somos dependientes de la vid que es Cristo. Para vivir somos dependientes de Dios. ¿Te has dado cuenta? Para vivir somos dependientes del Padre. Para santificarnos somos dependientes del Espíritu. Para dar fruto somos dependientes del Hijo. Somos totalmente dependientes de Dios. Ahora, la soledad e independencia de Dios, ¿en qué nos hace pensar? Quiero mencionar 6 cosas rápidas. Número 1, no creamos que a Dios le hacemos un favor. Él nos lo hace a nosotros. No creas que por ir a la iglesia, cantar una alabanza o aparecer en el evangelismo le estás haciendo un favor al reino de Dios. No, Él te hace los favores a ti. Tú no le haces ningún favor a Dios. No creamos que Dios nos necesita. Nosotros dependemos totalmente de Él. Hermano, cuánta humildad trae a un corazón saber que Dios no lo necesita. No creamos que Dios es manipulable emocionalmente. Hermano, llores lo que llores, Dios no va a cambiar de opinión. Aunque le digas, si de verdad me amas, si estás ahí, muéstrame, haz esto y creeré. Ah, no. Chantaje conmigo. Chantaje. Con tu madre te iba bien, eso si me quieres, déjame salir. Conmigo no te va a ir bien. Mis emociones son demasiado sobrias. Además, yo ya sé lo que vas a venir a contarme antes de que abras tu boca. Ni siquiera me sorprenden tus lágrimas. Además, sé que son de cocodrilo. ¿Cuánto, y ahora pregúntate esto, cuánto nos ha amado si aunque no nos necesite quiso crearnos, salvarnos y tenernos para toda la eternidad con Él? Imagínate que Clicia me mira y dice, oye, yo sé que él está feliz conmigo, pero también sé que a lo mejor se casó porque en el fondo tenía la necesidad de compartir su vida con alguien, tenía la necesidad de tener una compañera, tenía la necesidad de formar una familia. Entonces sí que me ama, pero también está cubriendo alguna necesidad de su corazón. El amor de Dios es diferente, porque Dios no tiene ninguna necesidad. Nosotros no podemos mirarle como, bueno, es que estaba solo y es normal que nos haga para tener a alguien. No, Él estaba pleno. Dios, si no hubiera creado nada, ni a nosotros, ni nos hubiera salvado a ninguno, incluso si nos mandase a todos al infierno, Dios estaría gozoso toda la eternidad. No estaría llorando, estaría gozoso. Estaría pleno. ¿Cuánto nos ha amado Dios? Que sin necesitarnos, estando pleno en sí mismo, no solo nos creó, no solo nos redimió, sino que al final ha deseado, ha querido y le ha placido pasar con nosotros toda la eternidad. Cuán digno de adoración es un Dios tan pleno como el nuestro. Él merece la gloria. Pero cuando hablamos de la soledad de Dios por toda la eternidad no va a ser igual. Hubo un momento donde Dios estaba solo, pero se viene un tiempo en el que Dios va a estar con nosotros por los siglos de los siglos. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. ¿Y qué debe traer a nuestro corazón
estas palabras. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. La Biblia incluso dice las conversaciones que debemos tener entre los creyentes para darnos esperanza. Es bueno, porque te dice, esto es lo que tenéis que deciros cuando os veáis flojitos de esperanza. Recordaos que Cristo va a volver y estaréis con Él por toda la eternidad. Cuando venga un hermano y te diga, hermano, no puedo más, se me está cayendo este mundo encima, hermano, falta poco. Ya llega. Ya llega, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza. Un poco más, resiste, busca fuerzas en la roca que es Cristo. Afírmate en el Señor, porque de aquí poco, en un abrir y cerrar de ojos, solo habrá gozo, paz, justicia, gloria por los siglos de los siglos. Ten fe y afírmate en sus promesas. Porque descansamos en sus promesas, precisamente porque Dios no pide permiso para cumplirlas. Y si las quiere cumplir, que las cumplirá, nadie se lo podrá impedir. Y si ha dicho que estaremos con Él por los siglos de los siglos, yo lo creo. Así que no me importa cuánto se esté viniendo abajo este mundo, porque yo soy un extranjero y un peregrino que solo está caminando hacia su patria celestial. Así que, ¿va a ser difícil aquí abajo? Seguro que sí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por recordarnos estos atributos tuyos, por recordarnos, Señor, tu independencia, tu gloria, tu fortaleza, tu grandeza, tu majestad. Gracias, bendito Dios, porque cada vez que leemos estos textos y miramos a tu trono allá arriba donde estás sentado, nos admiramos más de ti. Señor, ¿cómo vamos a llamarte papito o Diosito sabiendo todo esto? Sería una manera Señor, una manera de reducirte completamente inapropiada ante un Dios tan majestuoso. Señor, gracias por recordarnos que tú lo has hecho todo y nos has amado tanto que nos hiciste sin necesitarnos. Señor, gracias por todo tu amor y gracias sobre nosotros. Y que mañana cuando nos despertemos, recordemos que nos has dado un día más de vida y lo has hecho para ti, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.